Buenas tardes. Con este video finaliza el ciclo de apologética que ha querido realizar nuestro Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, a efectos de brindar elementos mínimos, simples, que tratamos que sean didácticos y fundamentados en documentación seria, sobre los principales motivos de ataques a la Iglesia Católica que a menudo los laicos no sabemos responder con eficacia por falta de formación o de información suficiente. Para este último video hemos seleccionado un tema delicado que ha sido motivo de muchas controversias, mucho dolor en el seno de la Iglesia, que es el de la pedofilia. Vamos a analizar sucesivamente los 10 mitos más comunes que se difunden habitualmente con respecto a este tema. Primer mito: es más probable que sacerdotes católicos, en comparación con otros grupos de hombres, sean pedófilos. Esto es absolutamente falso. No existe evidencia alguna de que los sacerdotes estén más inclinados a abusar de los niños que otros grupos de hombres. El uso y abuso de los niños como objeto de gratificación sexual por parte de los adultos es epidémico en todas las clases sociales, profesiones, religiones y grupos étnicos alrededor del mundo, según lo demuestran claramente las estadísticas acerca de la pornografía, el incesto y la prostitución infantil. La pedofilia, digamos con precisión, consiste en el abuso sexual de niños preadolescentes, es decir, hasta 13 años. Y con respecto a los sacerdotes, es extremadamente rara, pues afecta solamente al 0,3% del clero. Esta cifra, citada en el libro Pedofilia y Sacerdocio, escrito por un estudioso no católico, Philip Jenkins, está tomada de un estudio muy amplio que existe hoy en día sobre este tema, y concluye que solamente uno entre 2.252 sacerdotes que formaron parte del estudio a lo largo de un periodo de 30 años se ha visto afectado por la pedofilia. En los últimos 50 años han llegado 3.000 casos a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es el organismo de la Iglesia encargado de evaluar y juzgar estas situaciones. De este total, recordemos que la Iglesia Católica actualmente tiene 400.000 sacerdotes. Solamente 3.000 casos de acusaciones hasta ahora han sido evaluados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y de ese total, un 90% han sido casos de efebofilia. Aclaremos. La pedofilia, como dijimos, afecta a menores hasta 13 años. La efebofilia es la atracción sexual por adolescentes, es decir, de 14 a 18 años. Y precisamente el 10% de los casos confirmados de abuso sexual por la Congregación para la Doctrina de la Fe no superan el 10% el caso de pedofilia stricto sensu. Aunque el número total de sacerdotes que se ha demostrado que cometieron abuso sexual es más alto que los que son culpables de pedofilia, la cifra total queda aún por debajo, es decir, sumada pedofilia y efebofilia quedan por debajo del 2% del total de los sacerdotes, que es semejante al porcentaje que se da entre hombres casados, por ejemplo. Con ocasión de la crisis actual de la Iglesia, algunos grupos religiosos e instituciones no religiosas han admitido tener problemas semejantes, tanto de pedofilia como de efebofilia, entre las filas de su clero o el personal.
no hay evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico que entre los ministros protestantes, los rabinos judíos, los médicos, docentes y otros miembros de cualquier institución en que los adultos ocupan instituciones de autoridad sobre los niños. Segundo mito: el estado de célibe de los sacerdotes conduce fácilmente hacia la pedofilia. Esto también es falso. El celibato no es causa de ninguna adicción sexual desviada, entre las que se cataloga la pedofilia. De hecho, en comparación con los sacerdotes, es tan probable que los hombres casados abusen sexualmente de los niños. Entre la población general, la mayoría de los transgresores son hombres heterosexuales, reincidentes, que abusan sexualmente de las niñas en especial. Pero también hay mujeres que cometen este tipo de abusos sexuales. Aunque es difícil obtener estadísticas exactas sobre el abuso sexual de los niños, los rasgos característicos de los que repetidamente cometen abuso sexual con niños han sido bien descritos. El perfil de los abusadores sexuales de niños nunca incluye adultos normales que se sientan atraídos eróticamente hacia los niños como resultado de la abstinencia. Tercer mito: si los sacerdotes se casaran, desaparecerían la pedofilia y otras formas de conducta sexual desviada. Algunas personas, incluyendo algunos disidentes católicos, que suelen expresar su disconformidad en público, se están aprovechando de esta crisis actual para promover sus propios intereses. Como respuesta a los escándalos, algunos están exigiendo que el clero sea casado, como si el matrimonio hiciera que ciertos hombres dejasen de molestar sexualmente a los niños, simplemente por su estado civil. Esta afirmación se desmiente por las estadísticas mencionadas antes sobre el hecho de que, comparados con los sacerdotes célibes, es igualmente común que los hombres casados abusen sexualmente de niños. Dado que ni el ser católico ni el ser célibe predispone a una persona a caer en la pedofilia, el clero casado no resolvería el problema. No hay más que mirar a las crisis de otras religiones, sectas o profesiones para ver este punto con claridad. El hecho es que hombres heterosexuales sanos no suelen caer nunca en la atracción sexual erótica hacia los niños como resultado de la abstinencia. Cuarto mito: el celibato sacerdotal fue una invención medieval. Eso es mentira. En la Iglesia Católica de Occidente, el celibato se practicó ya universalmente a partir del siglo IV, comenzando con la adopción que San Agustín hizo de la disciplina monástica para todos sus sacerdotes. Además de las muchas razones prácticas para adoptar esta disciplina, se suponía que era un buen medio para evitar el nepotismo. El estilo de vida célibe permitía a los sacerdotes ser más independientes y estar en disposición. Este ideal era también una oportunidad para que los sacerdotes dieran también testimonio del mismo estilo de vida que sus hermanos los monjes. La Iglesia no ha cambiado las normas del sacerdote, porque con el paso de los siglos se ha comprobado el valor práctico y espiritual que posee. De hecho, incluso en la Iglesia Católica de Oriente, que admite la posibilidad de tener sacerdotes casados, los obispos son elegidos únicamente entre los sacerdotes célibes. Cristo reveló el verdadero valor y significado del celibato. Los sacerdotes católicos, desde San Pablo hasta el presente, lo han imitado en la total donación de sí mismos a Dios y a los demás, viviendo célibes. Aunque Cristo elevó el matrimonio a nivel de sacramento, que revela el amor y vida de la Santísima Trinidad,
él fue también testigo vivo de la vida futura al permanecer célibe. Los sacerdotes célibes son para nosotros testigos vivos de esta vida futura, en la cual la unidad y el gozo del matrimonio entre un hombre y una mujer son sobrepasados por la perfecta y amorosa comunión con Dios. El celibato, entendido y vivido adecuadamente, libera a la persona para amar y servir como Cristo lo hizo. Quinto mito: mujeres sacerdotes ayudarían a solucionar el problema. No hay en absoluto ninguna conexión lógica entre el comportamiento desviado de una pequeña minoría de sacerdotes varones y la inclusión en sus filas de las mujeres. Aunque es verdad que, según muestran la mayoría de las estadísticas sobre abuso de niños, es más común que los hombres abusen de ellos, el hecho es que también hay mujeres que molestan sexualmente a los niños. En 1994 se demostró que la segunda forma más común de abuso sexual de niños es el de las mujeres que abusan de niños varones. Por cada 3 varones abusadores sexuales de niños hay una mujer abusadora. Las estadísticas sobre las mujeres que abusan sexualmente de otros son más difíciles de obtener porque el crimen es más oculto. Además, es más improbable que sus víctimas más frecuentes, los niños, reporten estos abusos sexuales, especialmente cuando el abusador es una mujer. Hay razones por las cuales la Iglesia no puede ordenar sacerdotes a las mujeres, como Juan Pablo II ha explicado en numerosas ocasiones. Pero esto nos sacaría ahora del tema porque es un tema estrictamente teológico. El debate sobre la ordenación de las mujeres no está para nada relacionado con el problema de la pedofilia ni con otras formas de abuso sexual. Sexto mito: la homosexualidad no está conectada con la pedofilia. Esto es simplemente falso. Es 3 veces más probable que los homosexuales sean pedófilos que los hombres heterosexuales. Aunque la pedofilia, es decir, la atracción hacia los preadolescentes, es un fenómeno extremo y raro, 1/3 de los varones homosexuales sienten atracción por los adolescentes. La seducción de adolescentes varones por parte de homosexuales es un fenómeno bien documentado. Esta forma de comportamiento desviado es el tipo más común de abuso obrado por sacerdotes y está directamente relacionado con el comportamiento homosexual, cosa que a veces se empeñan muchos en negar. Como ha demostrado Michael Ross en su libro Adiós, hombres buenos, hay una activa subcultura homosexual dentro de la Iglesia. Esto se debe a varios factores. La confusión que se ha dado en la Iglesia como resultado de la revolución sexual de los años 60, el tumulto posterior al Concilio Vaticano II y una mayor aprobación de la homosexualidad por parte de la cultura moderna. Todo esto hizo que se creara un ambiente en el cual homosexuales varones activos fueron admitidos y tolerados en el sacerdocio. La Iglesia se ha apoyado también mucho, tal vez demasiado, en la psiquiatría para valorar la idoneidad de los candidatos al sacerdocio y para tratar a los sacerdotes que tenían este tipo de problemas. En 1973, la Asociación Psicológica Americana dejó de considerar la homosexualidad como una orientación objetivamente desordenada y la suprimió de su manual diagnóstico y estadístico. Lógicamente, el tratamiento de comportamientos sexuales desviados se vio afectado a partir de esa fecha por este cambio de actitud. Mientras la actitud de la Iglesia hacia quienes tienen problemas de atracción homosexual se ha caracterizado por la compasión, también ha sido firme y constante en sostener el punto de vista de que la homosexualidad es
objetivamente desordenado como conducta, y que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el único contexto propio para el ejercicio de la actividad sexual. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2357, insiste en que los actos homosexuales son actos que no pueden recibir aprobación en ningún caso. Es un pecado grave la práctica de la homosexualidad. El séptimo mito: la jerarquía católica no ha hecho nada para solucionar la pedofilia. Si bien debemos admitir que la jerarquía no ha hecho tal vez lo suficiente, esta afirmación anterior es falsa. Cuando el Código de Derecho Canónico fue revisado en 1983, se añadió un pasaje importante. Nos referimos al Canon 1395, que expresa textualmente: el clérigo que comete cualquier otra ofensa contra el sexto mandamiento del Decálogo, si la ofensa fuera cometida con violencia o amenazas, o públicamente, o con un menor de 18 años, debe ser castigado justamente, sin excluir la expulsión del estado clerical. Pero ciertamente no es lo único que la Iglesia ha hecho. Los obispos, comenzando por el Papa Pablo VI, en 1967, publicaron una advertencia dirigida a los fieles sobre las consecuencias negativas de la revolución sexual. La encíclica papal Sacerdotis Celibatus trató el tema del celibato sacerdotal en medio de un ambiente cultural que exigía mayor libertad sexual. El Papa volvió a reafirmar el celibato al mismo tiempo que apelaba a los obispos para que asumieran responsabilidad por los hermanos sacerdotes afligidos por dificultades que ponen en peligro el don divino que han recibido. Aconsejaba a los obispos que buscaran ayuda para estos sacerdotes y en casos graves que pidieran la dispensa para los sacerdotes que no pudieran ser ayudados. Además les pidió que fueran más prudentes al juzgar sobre la aptitud de los candidatos al sacerdocio. En 1976, la Iglesia publicó otro documento llamado Declaración sobre ciertas cuestiones sobre la ética sexual, firmada por el cardenal Sepper y el arzobispo Hammer, que trataba explícitamente, entre otros asuntos, el problema de la homosexualidad. Tanto el documento de 1967 como el de 1975 tratan el tema de las desviaciones sexuales, incluso la pedofilia y la efebofilia, que son especialmente frecuentes entre los homosexuales. En 1994, el Comité sobre Abuso Sexual de la Conferencia Episcopal Norteamericana publicó unas orientaciones dirigidas a las 191 diócesis de Estados Unidos para ayudarles a crear líneas de acción tratando el problema de abuso sexual de menores. Casi todas las diócesis luego redactaron sus propias directrices. Para esta fecha, la pedofilia se reconocía ya como un desorden que no podía ser curado y como un problema que se estaba agravando debido al aumento de la pornografía. Antes de 1994, los obispos siguieron la opinión de los psiquiatras expertos que creían que la pedofilia podía ser tratada con éxito. Los sacerdotes convictos de abuso sexual eran enviados a alguno de los establecimientos especializados que existían en Estados Unidos. Los obispos frecuentemente se basaban en los juicios de los expertos para determinar si los sacerdotes estaban listos para volver al ministerio. Esto no mitiga la negligencia por parte de algunos miembros de la jerarquía, pero por lo menos ayuda a entender mejor la cuestión. Como respuesta a los escándalos recientes, algunas diócesis están creando comisiones especiales para afrontar los casos de abuso de menores,
y también están creando grupos de defensa de las víctimas y están reconociendo oficialmente que se debe atender inmediatamente cualquier legítima acusación. Legítima acusación. Mencionemos de paso el caso muy renombrado del cardenal Pell, australiano, que estuvo sometido a juicio, incluso llegó a estar prisionero, condenado en primera instancia por un presunto delito de pedofilia. Luego la Corte Suprema de ese estado demostró que había habido un error por mal manejo de la información, lo declaró libre pidiendo disculpas públicas por el daño producido. Hoy el cardenal Pell está de nuevo en el Vaticano, donde desempeña una importante función en el área financiera. Ese es uno de los tantos casos de injusticia que se han cometido. Algunos han sido reconocidos y otros lamentablemente no, porque en gran medida interviene la justicia civil, que no es tan exacta ni tan benévola como la justicia eclesiástica. Mito octavo. La enseñanza de la Iglesia sobre moralidad sexual es el verdadero problema, no la pedofilia. La enseñanza de la Iglesia sobre la moralidad sexual se basa en la dignidad de la persona humana y en la bondad de la sexualidad humana. Esta enseñanza condena el abuso de los niños en todas sus formas, lo mismo que condena otros crímenes sexuales reprensibles, como la violación, el incesto, la pornografía infantil y la prostitución infantil. En otras palabras, si estas enseñanzas se vivieran a pleno, no existiría el problema de la pedofilia, que existe y no puede ni debe ser negado en la Iglesia, pero sí bien dimensionado, como hemos dicho al principio. La creencia de que esta enseñanza de la Iglesia conduce a la pedofilia se basa en una concepción falsa o en una deliberada falsa interpretación de la moral sexual católica. La Iglesia reconoce que la actividad sexual, sin el amor y compromiso que se da solamente en el matrimonio, disminuye la dignidad de la persona humana y a fin de cuentas es siempre destructiva. En lo que se refiere al celibato, siglos de experiencia han probado que hombres y mujeres pueden abstenerse de la actividad sexual al mismo tiempo que se realizan plenamente, viviendo una vida sana y llena de sentido. Mito noveno. Los periodistas católicos han ignorado el problema de la pedofilia. Esta afirmación es claramente falsa. Por ejemplo, en la revista Crisis, muy conocida en Europa, se ha publicado el artículo en octubre del 2001 que se titulaba El alto precio de la pederastía de los sacerdotes, una exposición del escándalo que saldría a la superficie en el resto de la prensa recién 3 meses después. Pero no fueron los únicos que han seguido de cerca este problema, lo han denunciado y han tratado de esclarecerlo. Por ejemplo, The Catholic Medical Association y otros muchos medios católicos que se han ocupado del tema. Finalmente, el 10º mito. El requisito del celibato limita el número de candidatos al sacerdocio, con el resultado de que haya un número alto de sacerdotes sexualmente desequilibrados. En primer lugar, no existe un alto número de sacerdotes sexualmente desequilibrados. De nuevo afirmamos que la gran mayoría de los sacerdotes son normales, sanos y fieles a su investidura. Cada día demuestran que son dignos de la confianza de aquellos cuyo cuidado se les ha confiado. En segundo lugar, quienes no se sienten llamados a una vida de celibato están ipso facto excluidos de poder ser sacerdotes católicos. De hecho, la mayoría de los hombres no está llamada a ser célibe. Sin embargo, algunos están llamados y de entre ellos algunos están llamados por Dios al sacerdocio. Puesto que la vocación sacerdotal, como el matrimonio, requiere el mutuo y libre consentimiento de ambas partes. Por lo tanto, la Iglesia debe discernir
si un candidato es verdaderamente digno y apto mental, física y espiritualmente para comprometerse a una vida de servicio sacerdotal. El deseo que un candidato tenga de ser sacerdote no constituye de por sí una vocación. Los directores espirituales y vocacionales conocen ahora mejor que nunca las deficiencias de carácter que hacen que un candidato en otros campos calificado no sea apto para el sacerdocio. Con este resumen, esta forma sintética que solemos utilizar, hemos tratado de esclarecer el tema tan mentado de la presunta pedofilia generalizada en los sacerdotes católicos, que hemos tratado de demostrar que es totalmente falsa. Agradecemos la atención que han brindado a este ciclo de apologética y esperamos que sigan acompañándonos en nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Cívicos. Gracias y hasta siempre.